Mujeres Asesinas es una serie de televisión original de Argentina, del género drama, suspenso y policial. La misma mezcla de ficción y realidad está inspirada en el libro Mujeres Asesinas de Marisa Grinstein, que documenta casos reales de homicidios perpetrados por mujeres, cuya primera emisión fue el 19 de julio de 2005 y la última el 25 de marzo de 2008. Contando con un total de 78 episodios divididos en 4 temporadas. Bajo la productora de Polka y Adrián Suar, esta se emitió por la pantalla de El 13 y fue una de las series más vistas en Argentina, debido al realismo que plasmaban los actores al interpretar los papeles de una manera brillante, de los cuales se destacan famosos actores argentinos como Mirta Busnelli, Luis Machín, Cristina Vanegas, Leticia Brediche, Julieta Díaz, Dolores Fonsi y muchos más que junto a la gran producción que tuvo y la banda musical a cargo de Bebe con su emblemático tema Malo en las primeras 2 temporadas, La vida te da de Amparanoia en parte de la segunda temporada y Fui tu madre y tu mujer de Teresita Martínez Zuviria en las últimas 2 temporadas. Logró convertirse en una de las series más vistas de Argentina en su época. Esto le valió ser galardonada con el premio Martín Fierro de Oro, máximo galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiodifusión Argentina. El formato fue vendido a Colombia, México, Ecuador e Italia, las cuales también sacaron sus versiones al aire. Lo más llamativo de esta serie fue que se inspiraba en casos totalmente reales, como ya mencioné, y seguramente alguna vez viéndola te preguntaste de dónde sacaron las historias. Bueno, en esta saga me dedicaré a contarles las verdaderas historias de las cuales se inspiraron las mujeres asesinas que vimos en pantalla. Como ya saben, la realidad supera la ficción. Es por eso que no podían dejar de plasmar en la pantalla estos casos, ya que fueron dignos de películas de horror y Polka lo hizo perfectamente, haciéndonos sentir todo lo que veíamos en cada capítulo. Así que sin más, comencemos con el capítulo de hoy. Miguel, interpretado por Alejandro Urdapilleta, es un hombre que por las noches se hace pasar por Mónica, dando rienda suelta a su homosexualidad, y en el día es el hermano Miguel, un curandero estafador. Además de engañar a sus clientes, provocó la muerte de algunas personas a raíz de pedidos especiales de algunas clientas frecuentes. 2 mujeres, hartas de la violencia de sus maridos, acuden a él. Como este impostor no puede frenar el maltrato que ellas padecen, les ofrece por muchísimo dinero una bebida llamada el licor de los dioses. Supuestamente, este licor se lleva al alma de la gente que lo toma. El tema es que en este frasco no hay nada más ni nada menos que arsénico puro. Hasta ese punto, nadie detectó las muertes de los 2 maridos de dichas mujeres. Pero a la vida de Miguel llega Yolanda, interpretada por Claudia Fontán. Ella, al igual que las 2 anteriores, sufre de una violencia física y psicológica por parte de su esposo. Desesperada, acude como última instancia al hermano Miguel. Este le hace prender velas, abrir sapos, entre otras cosas. Pero los maltratos no cesan. Entonces, finalmente, le vende el licor. Su marido toma esto, pero no muere instantáneamente. Entonces, al ver esto, Miguel y su ayudante visitan la casa de Yolanda y le inyectan el veneno provocando que éste muera. Pero la policía finalmente descubre todo. Yolanda se quiebra y confiesa. Y así Miguel, junto a las 3 mujeres, son llevados a la cárcel. En la vida real, las 3 mujeres protagonistas de la historia creían en la brujería y las 3, después de largos peregrinajes esotéricos, se rindieron ante Arturo Miguel Ángel Rodríguez, alias el hermano Miguel, alias Mónica, un curandero de 31 años que había sido sastre, cura y sanador. El apodo Mónica lo ganó cuando dejó los hábitos para poder dar rienda suelta a su homosexualidad y a su tendencia a adoptar posturas y gestos femeninos.
Las tres mujeres se conocieron en el consultorio del hermano Miguel, que estaba ubicado en Iriarte 4880 de la capital federal. Las tres buscaban lo mismo: aniquilar a sus maridos mediante rezos, pócimas, talismanes o lo que fuera. Juana Pugnetti de Uyú, Nina Ponorolixos de Silbuc y Yolanda Margarita Teadini de Vázquez estaban hartas de sus respectivos esposos y se sentían incapaces de escapar de ellos sin ayuda. Las tres se acercaron al hermano luego de haber escuchado referencias de alguna vecina y las tres se sintieron igualmente decepcionadas cuando el curandero en cuestión les ofreció alternativas livianas. Al principio, ninguna se animó a poner sobre la mesa sus verdaderas intenciones, pero en cuanto la relación entre el hermano y cada una de sus clientas principales se hizo más intensa, el brujo les hizo saber que las auténticas soluciones siempre tenían que ser drásticas. Les hizo ver que tenían que enviudar, de lo contrario sus vidas estarían condenadas. Las tres estuvieron de acuerdo con los dichos del hermano, que, de alguna manera, coincidían con sus deseos más profundos, y decidieron que las velas y los sapos disecados eran herramientas ineficaces, y así pasaron al arsénico. La primera en llegar al consultorio del hermano fue Juana, a principios de 1966. Esta tenía 34 años y una hija de 17. Odiaba con toda su alma a su marido, Rogelio Enrique Uyú, de 39 años, por motivos más bien imprecisos. Lo que sí sabía es que quería deshacerse de él para poder vivir su vida en libertad. Poco a poco, Miguel fue convenciendo a Juana acerca de sus poderes y experiencia. Le explicó que su relación con los espíritus era espléndida y que ellos lo obedecían. Le dijo que había aprendido las artes del oficio de brujo en una aldea brasileña perdida y que se había especializado en pócimas matadoras que solamente preparaba en ocasiones especiales. Juana estaba impresionada, no esperaba encontrarse con un profesional de esas características. Él le dijo que no estaba todavía seguro de que si su marido merecía la muerte. Habría que conformarse, en principio, con otro plan. Había que empezar con típicos rituales de velas y rezos. En un momento, Juana perdía la paciencia, puesto que los maltratos por parte de su esposo no paraban, y Miguel aprovechó esto para sacarle más dinero, haciéndole repetir los rituales una y otra vez, alegando que los espíritus le querían dar otra oportunidad a su marido. Ella ya le había contado al brujo que engañaba a su marido con otros hombres y que estaba cansada de tener que mentir para poder encontrarse con sus amantes. La clienta siguió dudando. El hermano advirtió que la fe de esa mujer era endeble y que habría que reafirmarla si quería volverla a ver y a cobrar sus consultas, por supuesto. Le pidió que se quedara unos instantes más para poder rezarle. Era un recurso que siempre le daba buenos resultados: tomar la cabeza de sus clientas entre sus manos y hacer una presión firme y sostenida. Las mujeres sentían siempre que estaban apoyadas por algo superior, que esa vez, después de tantas decepciones, podrían creer. Juana así repitió el ritual que le había dicho el hermano. En su marido no se registraba cambio alguno. Esperó un par de semanas más, maldiciendo el dinero gastado. Pero una tarde, especialmente desdichada, sintió que no tenía nada para perder y volvió con el hermano. Este le dijo que había estado consultando con los espíritus y que lo habían autorizado para proporcionarle el licor de los dioses, con el que matarían a su esposo. Juana estaba excitadísima, pero no entendía bien de qué hablaba. Ese líquido, explicaba él, era el que tenía que tomar su marido. Con eso, prácticamente iba a morir, y nadie se iba a dar cuenta. El líquido era carísimo, costaba unos 100.000 pesos, lo cual en esa época era una fortuna. El hermano citó a Juana a las 11 de la noche, frente al cementerio de Flores. Él llegó media hora más tarde junto a su amigo asistente Carlos Figueroa, alias Marta, un mucamo de hotel que vivía en el tercer piso de Rodríguez Peña 178. En cuanto llegaron, el curandero le dijo a Juana que tendrían que esperar a que su amigo y él volvieran de una incursión secreta dentro del cementerio.
Tenían que buscar los ingredientes de la pócima. Tardaron casi 1 hora en volver. El asistente le dio un paquete envuelto. Una semana después, Juana se dio cuenta de que una vez más el hermano le había fallado. Furiosa, fue a su consultorio. Le dijo que su marido no había reaccionado frente al licor de los dioses y que seguía tan vivo y sano como siempre. Le confesó que su hija de 17 años conocía el plan y también estaba decidida a matar a su padre. La chica estaba tan harta como ella de dar explicaciones acerca de sus salidas, encuentros y relaciones. El hermano sonrió. Iba a poder cobrar otros 100.000 pesos y además haría matar a un hombre, lo cual eso le proporcionaba una especie de poder enfermo. Esta vez el licor de los dioses había funcionado. Poco después apareció en el consultorio la segunda mujer que tenía problemas con su esposo. Era Nina Ponorilox, una rusa de 37 años que se había instalado en la Argentina hace 29 años. A los 14, sus padres habían decidido casarla con Esteban Siluk. Nunca fueron felices y la más perjudicada era la propia Nina, que pasó todo su matrimonio teniendo amantes, mientras que su marido no le daba la menor importancia al tema amoroso. Esteban se enteró de que su mujer le era infiel y resolvió las cosas a los golpes. Fue justamente su condición de mujer golpeada lo que llevó a Nina a acercarse al hermano. También a ella le habían hablado del brujo en términos más que elogiosos. En cuanto el hermano la vio, supo que podría repetir la secuencia que había inaugurado con Juana. Incluso podría sacarle más dinero. Nina era aún más inocente y crédula que la otra. Así, mientras Nina lloriqueaba, contando detalles de las palizas que le daba su marido y pidiendo algún método adecuado para que él se mantuviese tranquilo, el hermano le habló de las velas negras y los rituales con el sapo para calmarlo. De nuevo Nina volvió una y otra vez porque no funcionaba hasta que le recetó como a Juana el licor de los dioses. Incluso la citó en el mismo cementerio que la anterior, alegando que usaba restos de cadáveres para preparar dicho líquido. Nina le dio el líquido, que no era nada más y nada menos que arsénico puro, a su esposo en una taza de café con leche. Él soportó el veneno bastante bien, pero al rato sintió unas puntadas en el estómago. Nina se ofreció a hacerle un té con limón para aliviarlo. En ese té echó lo que le quedaba del arsénico. Esta vez el hombre se sintió morir. Le pidió a su mujer que llamara con urgencia al médico y el hermano ya le había dicho que nadie podría descubrir el arsénico, de modo que ella llamó al médico del barrio, que dispuso la internación inmediata de él en el hospital Rawson. Pocas horas después, el paciente murió. Entretanto, una tercera mujer se había presentado en el consultorio del hermano, atormentada por su marido, pero esta era algo diferente. En principio, las consultas no tenían otro objetivo que preguntar acerca de su futuro y el de su pareja, pero el hermano vio la posibilidad de repetir el negocio del arsénico, que le daba no solo dinero, sino una cuota fantástica de diversión. El ex cura disfrutaba enormemente con la idea de manejar a esas mujeres e inducirlas a matar a sus maridos. Odiaba a gran parte de los hombres. Sentía que lo discriminaban por su condición sexual, que si alguno de ellos iniciaba con él una historia romántica, la mantenía oculta como si se tratase del peor de los delitos. Y él no tenía ganas de perdonar una afrenta semejante. Así fue que cuando apareció Yolanda, el hermano se sintió en la gloria. La mujer de 46 años no paraba de despotricar contra su esposo, José Vázquez. Los dos vivían en Avellaneda. Según la mujer, en su matrimonio había 2 grandes conflictos. El menos grave era el mal humor de su marido. El segundo conflicto era el fundamental. No tenían hijos. Yolanda y José habían pasado por varios médicos para ver cuál era el problema. Y el problema lo tenía él. Unos meses antes, cuando comprobó que le estaba llegando la menopausia, se sintió morir. Lloraba a mares ante el hermano y él se aprovechaba de esto, ya que ella alegaba que por culpa de su marido no pudo ser madre nunca. Yolanda visitaba el consultorio del hermano al menos una vez a la semana.
A ella no se la veía dispuesta a hacer ningún trabajo para eliminar al esposo como las otras dos, y él comenzó a manipularla para que esa idea fuera floreciendo en su cabeza. Por lo que, como era de esperarse, comenzó con las típicas velas negras. Pero, para su sorpresa, a la semana siguiente Yolanda volvió totalmente fascinada. Contó que las velas habían dado resultado, que su marido estaba respetuoso y manso, y que se había vuelto de alguna manera cariñoso. El hermano dijo que ya lo sabía, que los espíritus se habían comunicado con él para darle la noticia, pero aún así, para mantenerlo y obvio sacarle más dinero, le hizo repetir el ritual, incluyendo el abrir un sapo y luego enterrarlo. Yolanda, no muy convencida, lo hizo. Su marido volvió a ser el mismo de siempre, así que Yolanda se resignó a su destino nefasto y no volvió al consultorio del hermano. Pero el hermano no estaba dispuesto a perder así como así a una clienta como Yolanda, y fue a su casa a buscarla. Yolanda recibió al hermano con cierta frialdad. Se había alegrado de verlo, pero no tenía ganas de seguir en la veta de los brujos. Había tenido una larguísima charla con una amiga, quien le dijo que si seguía visitando adivinadores podría terminar loca. Pero la desconfianza se dio ante la amabilidad del hermano, que hizo lo posible por mostrarse como la única persona capaz de comprenderla y apoyarla. Al rato ya estaba contándole que su marido la seguía maltratando y que su depresión iba en aumento. Así reanudaron la relación y al tercer encuentro él trató de convencerla para matar al marido. Yolanda no supo qué hacer. De hecho, ella hacía mucho tiempo que fantaseaba con la muerte de su esposo, pero no estaba dispuesta a matarlo. Se lo contó al hermano, quien sintió que estaba ganando la batalla, y para darle efecto a su discurso, propuso una cita con las otras dos mujeres que habían enviudado gracias a sus pócimas milagrosas. Juana y Nina recibieron a Yolanda con alegría, como a una nueva socia de un club selecto. Le dijeron que habían enviudado sin problemas y que a partir de ese episodio venido del cielo, sus vidas habían mejorado, pero para mucho. Alabaron las pócimas del hermano y le dijeron que ella no podía perderse esta oportunidad. Charlaron durante casi 4 horas. Se sentía aceptada, así que la convencieron. Y así, 2 días después, Yolanda puso arsénico en la sopa que le ofreció al marido. Él la tomó durante su almuerzo. Se sintió mal, se quedó en cama toda la tarde. Al anochecer tuvo una leve mejoría. Los dolores aparecieron y Yolanda dijo que iría corriendo a buscar al médico, pero no fue al médico. Fue al consultorio del hermano, quien se puso un guardapolvo blanco y acompañó a Yolanda a su casa, esta vez en calidad de doctor. Con ellos iba Carlos Figueroa, su asistente. El hermano estaba asustado, temía que esta vez lo descubrieran. Desconfiaba de la cantidad de arsénico que Yolanda le había puesto al marido en la comida. El hermano era tremendamente histérico en situaciones de riesgo y esta vez se veía envuelto en una catástrofe. Así que su asistente le sugirió inyectarle parte del veneno que quedaba para acelerar los tiempos. Entre los dos sujetaron a José Vázquez y le dieron una inyección para calmarle los dolores. El hombre vivió 2 días más. Al final pudo levantarse de la cama y arrastrarse al patio de la casa, pero el hermano, que se había instalado en la casa para seguir los acontecimientos, lo interceptó. José murió a los pocos minutos. 10 meses después de la muerte de Rogelio Ullú, el primero de los 3 maridos envenenados, una mujer denunció la desaparición de su hija de 16 años. La encontraron en una casa donde vivía precisamente la viuda de Ullú. La casa se había convertido en una especie de prostíbulo encubierto en donde trabajaban la viuda, su hija y unas 10 mujeres más. La viuda había dejado de ser una simple ama de casa para dedicarse a un rubro más lucrativo. La policía empezó a investigar el caso y a sospechar de la muerte de Ullú. Exhumaron el cadáver y encontraron el veneno. Juana negó los hechos hasta que uno de los policías le dijo que de nada valía mentir. Su hija había contado todo. Enseguida cayó el hermano y más tarde las otras 2 envenenadoras. A todos les correspondieron 15 años de prisión
mostraron un ánimo envidiable. Ninguna estaba arrepentida. La más mortificada, a su estilo, fue Yolanda, que a los pocos días de estar en prisión dijo que fue una tonta por haber confesado. Después de confesar el crimen, Nina dijo que ella no era una mentirosa y que lo demostraría diciendo que siempre diría la verdad. De modo que ante la pregunta acerca de si estaba arrepentida por haber envenenado a su marido, se corrió el flequillo a un costado y sonrió diciendo no, y lo volvería a hacer. En cuanto a Juana, esta cultivó en la cárcel el odio al esposo muerto, alegando que él era el peor de todos los hombres que había conocido y que se alegraba de que se hubiera muerto. En cuanto al hermano, por su parte, les dijo a sus compañeros de celda que lo único por lo que rezaba era por la muerte de sus 3 pacientes, alegando que él solo quiso dejar de hacer sufrir a esas mujeres a las que sus maridos maltrataban y que no era justo que él estuviera sufriendo por culpa de ellas. Sin duda, un caso bastante frecuente en donde existen personas que se aprovechan de la fe y la vulnerabilidad del otro para sacarles dinero a base de estafas. Lamentablemente, en el mundo existen muchísimos charlatanes y la gente sigue cayendo ante estos seres que dicen ser curanderos y solucionarte la vida a través de pócimas milagrosas. Por eso, hay que tener mucho cuidado de a quién le otorgamos nuestra confianza y le contamos nuestros más profundos sentimientos, porque puede terminar en desgracia. Y recuerden que muchas personas disfrutan y sacan provecho ante tu sufrimiento. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirme en Facebook y nos vemos en el próximo video.